Saludos a todos mis seguidores de Evangelismo Apologético. Hoy vengo compartiéndoles un nuevo estudio y es un estudio bien importante para que puedan comprender el propósito de este canal, el cual yo lo creé con el propósito de poder compartir a las personas este método de poder evangelizar efectivamente utilizando la apologética, la cual me ha dado a mí muchos buenos resultados y el Señor me ha dado muchas buenas oportunidades gracias a que yo implementé la apologética en el evangelismo. Y al yo ver que fue tan efectivo, yo quería compartirlos con otras personas. Por esta razón fue que yo creé este canal y voy a estar haciendo un estudio de qué es el evangelismo apologético. Esta es la primera parte. Yo voy a hacer otras partes más para especificar cada área, para que la persona que lo escuche atentamente y lo ponga en práctica sea beneficiado por este método de evangelizar. Este video en específico, el tema va a ser el propósito de la apologética en el evangelismo. El propósito de la apologética. Porque primeramente tenemos que comprender que el evangelio son buenas noticias de salvación. Y es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Antes de irse, Él dejó esta palabra para la iglesia de que vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Así que, por que las personas no sean condenadas, tenemos una gran responsabilidad en nuestras vidas que el Señor Jesucristo nos delegó para poder predicar este evangelio a las personas. Y quiero decirle que todo aquel que lleve meses sin predicarle el evangelio, las buenas noticias de salvación por medio de Jesucristo a las personas, tengo que decirle que está en desobediencia, porque es un mandato directo de nuestro Señor. Él dijo: el que me ama guarda mi palabra. Y si nosotros le amamos, tenemos que ser obedientes. El amor es lo primordial para tú poder prepararte en la apologética con el fin de evangelizar. El amor tiene que ser lo más importante. Si tú no lo haces por amor, no te recomiendo que veas este tipo de video o que tú te estés preparando en la defensa de la fe para llevar al evangelio, o en la defensa de la fe para tratar de ganar algunos argumentos o para tratar de ganar algunos debates, porque si tú no lo estás haciendo con amor, ese va a ser el fin. Tú querer ganar argumentos, debates, y eso no es lo que quiere Dios. Al revés, lo que puede ocasionar es que caigas en pecado delante de Dios, porque estás discutiendo con personas y no lo estás haciendo con amor. Las personas que vean este video y no hayan tenido un encuentro con Jesucristo no van a poder comprender el propósito de evangelizar. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo a Nicodemo en el libro de Juan capítulo 3: si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. Tiene que haber un nacimiento espiritual, un encuentro con Jesucristo, y eso ocurre luego de que tú crees las buenas noticias de salvación, que son que Jesucristo murió por nuestros pecados, y nosotros, arrepentidos, reconociendo que Jesucristo es nuestro Salvador y recibiendo esa salvación, podemos tener esa bendición de parte de Dios de nacer de nuevo y poder recibir espiritualmente sus bendiciones, porque ya luego que ocurre eso es que tú puedes tener ese amor por la vida, ese amor por Dios, por buscar más de Él. Entonces, si estás viendo este video y tú no has nacido de nuevo, no vas a comprender el propósito real del evangelismo.
Pero para todo aquel que sí ha tenido ese encuentro, que tiene el deseo por llevar el evangelio, quiero que sepa que lo primordial tiene que ser el amor. Porque con el amor tú le vas a querer ser obediente a Dios, porque eso es un mandato que Él nos dio, y vas a querer llevar el evangelio a otras personas para que otras personas puedan ser salvas. Así como en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo, en el capítulo 14, fue a Listra a predicar el evangelio, y vinieron unos judíos y persuadieron a la multitud, y la multitud lo apedreó y él cayó como muerto en el piso. Ellos pensaban que él estaba muerto. Y dice en el versículo 20, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvió a Listra. Mira, al siguiente día, no importa eso tan fuerte que él vivió y él cayó como muerto, él se levantó y al siguiente día él fue a Derbe a predicar el evangelio, y allí se convirtieron muchas personas. Mira el amor que él tenía por las vidas, porque las vidas conocieran esa gran verdad y se salvaran. Pues así como él, nosotros tenemos que tener ese deseo de querer predicar el evangelio a otros. Y cuando nosotros vamos a predicarle el evangelio a otros, nos encontramos que hay personas que van a venir con muchos argumentos que si tú no estás preparado, te quedarás sin poderle darle contestación a ellos y no podrás seguir con el propósito que era llevar el evangelio. Así que de esa manera muchas veces vas a encontrar personas que te van a detener porque te van a cambiar el tema o te van a dar ciertos argumentos que tú no vas a estar preparado para contestarle y no vas a ser efectivo en el evangelismo. Cuando yo me convertí, que le entregué mi vida a Jesucristo, mi vida cambió completamente. Todo el tiempo quería buscar de Dios, leer la palabra y quería predicar el evangelio a las personas, hablarles de Cristo, de ese Salvador. Y yo trabajaba en una fábrica que había muchas personas y constantemente yo iba a hablarles del evangelio y me encontraba con muchas sorpresas, porque había personas que cuando yo quería argumentarles ciertos puntos, ellos me venían con otros argumentos y me sorprendían. Y a veces yo no tenía respuesta y me sentía con esa impotencia muchas veces de yo poder contestarle, pero no tenía el conocimiento adecuado. Y eso ocasionó un problema en mí, que muchas veces quería predicar el evangelio y no podía. Entonces yo dije, tengo que prepararme en ciertas áreas. Cada vez que venían con unos argumentos nuevos, yo trataba de prepararme en esa área para poder estar listo cuando tuviera esa oportunidad nuevamente. Y de esa manera yo me fui dando cuenta que la apologética era necesaria, no tan solo era efectiva, sino que era necesaria, obligatoria, para yo poder cumplir con ese mandato de nuestro Señor Jesucristo, de poder llevar el evangelio a toda criatura. Y comencé a estudiar más de diferentes temas en los cuales se me presentaban ese tipo de temas cuando hablaba con las personas, y comencé a prepararme más. Otro tipo de problema que tenemos es que la apologética socialmente es rechazada. En las iglesias ese tema de la apologética no se practica, no se toca, no es usual y es rechazada por otros cristianos. Te dicen, no, que eso no es bíblico o eso no es correcto, pero la realidad es que es por ignorancia, por desconocimiento de que es tan efectiva y tan bíblica, que cuando observamos detenidamente cómo Jesús y los apóstoles predicaban, constantemente ellos estaban haciendo defensa de la fe una y otra vez, porque venían fariseos o otros tipos de conocedores de las escrituras del Antiguo Testamento a tratar de refutarle, a tratar de confundirlo. Y ellos, citando la palabra,
utilizaban la apologética. Ellos estaban defendiendo constantemente la fe, especialmente de nuestro Señor Jesucristo y el apóstol Pablo. Podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 9, vemos cuando Saulo, que es Pablo, se convirtió. Él enseguida, dice la palabra en el versículo 20, que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas y decía: este es el Hijo de Dios. Él quería hacerle entender a las personas que era el Hijo de Dios, era el Mesías que ellos estaban esperando y que era el Salvador. Pero ellos le refutaban, no creían que Pablo se había convertido, no creían en que Jesús era el Cristo, el Mesías, el Salvador, y le refutaban. Pero dice en el versículo 22 que Saulo se esforzaba mucho más. Él comenzaba a esforzarse mucho más y confundía a los judíos, demostrando que Jesús era el Cristo. Él se esforzaba mucho más con las escrituras. Él buscaba otros argumentos para tratar de convencerlos a ellos y ellos se confundían más. Así que la apologética es completamente bíblica. Lo que sucede es que las personas no la reconocen, no la aceptan, la rechazan porque la desconocen, o sea, por ignorancia. Y esto es bien importante que lo sepan, porque una y otra vez, si ustedes tienen ese deseo de aprender de la apologética, cuando conversen con otros cristianos, es bien raro que encuentren un cristiano que sí entienda lo que es la importancia de la apologética y lo aprecie. Porque yo he tenido muchas conversaciones con muchos cristianos y por esa razón ya yo no hablo con otros cristianos de la apologética. Mejor lo que vaya a hablar, pues lo hablo aquí por este canal, porque me encontraba una y otra vez con personas que rechazaban la apologética, hasta mismo evangelistas, conocidos muchos evangelistas que cuando le toco a este punto, ellos algunos desconocen. Yo hablé con un evangelista y él me dijo: ¿qué es eso de la apologética? Eso yo no lo he visto en la Biblia. Yo solamente predico el evangelio y ya. Por el desconocimiento él la rechazaba. Y la pregunta es: ¿por qué se ha creado ese concepto erróneo y ese rechazo social en la iglesia? La razón principal es por el temor. Porque es una excusa. Ellos se autojustifican diciendo que eso no es bíblico, porque muchas veces ellos van a hablar con personas que están más preparados doctrinalmente, de conocimiento de la palabra, y cuando ellos se encuentran con este tipo de personas que le debate cada punto que ellos tocan, ellos no se han ido a preparar y muchas veces quedan frustrados. Por darle un ejemplo, yo una vez estaba hablando con un evangelista que me encontré en un lugar que yo estaba haciendo una fila en la parte de afuera del establecimiento, y él estaba predicando el evangelio, entregando tratados, y él estaba con un vehículo y tenía unos autoparlantes en la parte de arriba poniendo predicaciones de G.J. Ávila con el fin de que las personas escucharan el evangelio, y él estaba pasando por la fila de las personas entregando tratados. Y yo me detuve a hablar con él y vi que habían unos testigos de Jehová a lo lejos. Y le comenté de hablarle a ellos porque ellos también son almas de salvación. Y eso a mí me impactó cuando esa persona me dijo: yo no pierdo mi tiempo con esa gente. Para mí, cuando él me dijo eso yo lo vi como falta de amor, porque ellos también son almas de salvación. Pero ¿cuál es la realidad? Que él no le habla a esas personas porque tienen temor, porque a lo mejor en un pasado él le habló y ellos tenían argumentos para todo y no lo dejaron exponer el evangelio de Jesucristo. Y esa persona, y como muchos otros, no fueron a prepararse para poder conversar con esas personas. Y el mismo temor los lleva a no querer hablar con ellos, porque cuando tú te acercas a hablar con ese tipo de personas, ya ellos están muy adoctrinados y van a tener argumento para todo lo que tú le vayas a decir. Entonces esa persona
mejor decide rechazar la apologética, decir que yo no pierdo mi tiempo con esas personas por no querer prepararse, pero la realidad es que es por temor. Porque en otra ocasión yo me encontré en una plaza pública a una señora que predicaba con un autoparlante, con un altavoz, y me puse a conversar con ella y le toqué el tema de los testigos de Jehová, porque yo sé que en esa plaza también se detenían testigos de Jehová en esa área, y me dijo exactamente lo mismo, que una vez ella fue a predicarle y ellos le contestaban siempre con algo y ella decidió no hablarle más a esas personas. O sea, no perder su tiempo en esas personas. ¿Por qué? Porque no estaba preparada para los argumentos que ellos le traían. O sea, eso es temor. Y se quieren justificar de que no le hablan a esas personas porque la realidad es el temor. No se sienten preparados para poder tenerles argumentos bíblicos fuertes con esas personas y se justifican de que no pierden su tiempo, pero rechazan la apologética. Y tú les hablas de la apologética y ellos no están de acuerdo. Y así un sinnúmero de veces yo he hablado con otros cristianos que son evangelistas y ellos rechazan la apologética. Por tal razón he decidido no conversar con otras personas sobre la apologética porque por el desconocimiento ellos hablan de esa manera de la apologética, pero es completamente bíblica. Y lo vemos como Jesús y todos los apóstoles siempre la practicaban. Es una herramienta importante que Dios la toma en cuenta porque Él conoce las intenciones de nuestro corazón. O sea que cuando Él conoce que nosotros estamos preparándonos por el hecho de que queremos salvar a otras personas, o sea, por amor, Él lo que va a utilizar es esa preparación que nosotros tenemos para dirigirnos a personas que muchas personas no se atreven a hablarle, para que tú le puedas hablar. Y eso yo lo he vivido muchas veces. Los videos que yo tengo en este canal son muy pocos porque yo he hablado muchísimo con diferentes personas y diferentes personas de diferentes religiones, pero no las he podido grabar. Y yo lo digo que me ha sido muy efectiva y es una herramienta muy importante y yo sé que Dios toma en cuenta eso que tú en tu corazón tienes, ese amor y esa preparación para poder estar listo para predicarle a las personas, porque yo una y otra vez he tenido encuentro con personas específicamente que están bien preparados en muchas áreas para yo poder predicarle la palabra. Es una herramienta muy importante y Dios la toma en cuenta porque Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Él conoce que cuando nosotros nos estamos preparando para presentar defensa por amor a las personas y a Él y por ser obediente, Él toma eso muy en cuenta. Y Él, por experiencia se los digo, cuando tú lo haces, Él va a poner una y otra vez personas en tu camino para que puedas hablarle del Evangelio. Va a poner personas en tu camino que muchas personas, muchos cristianos, han querido hablarle y han desistido porque esa persona viene con muchos argumentos fuertes y siempre terminan no hablándole del Evangelio. Y Él, conociendo que tú sí lo haces por amor y estás preparado, Él va a estar poniendo constantemente personas en tu vida para poder predicarle la palabra. Porque Él toma en cuenta los deseos de nuestro corazón, que lo hacemos por amor. Así que es una herramienta muy importante y yo eso lo he vivido una y otra vez. Y esta herramienta la podrás utilizar en todos los ministerios porque te hará crecer en diferentes áreas, porque tendrás que prepararte en diferentes áreas, tanto en el conocimiento de la palabra como en las doctrinas. Por tal razón vas a conocer más a Dios bíblicamente. Vas a estar más preparado psicológicamente para poder conversar con otras personas y tener respuesta para muchas de las preguntas que tienes. Y es una herramienta que es muy importante
y la vas a poder utilizar en todos los ministerios que Dios te pueda poner. Entre más te prepares para ser un instrumento útil para el reino de Dios, más Él te va a utilizar y te dará más experiencia. Por esa razón, yo te exhorto a que tú escuches estos videos que yo voy a estar subiendo, porque créeme que si tú tienes amor por Dios y amor por las almas, esto te va a ser de mucho beneficio. Por esa razón, les aconsejo a que vean estos estudios, lo analicen y lo pongan en práctica y preparen su corazón para que el Señor los siga capacitando para llevar al Evangelio, y ustedes van a ver un cambio muy grande en sus vidas y van a ser un instrumento muy útil en las manos del Señor. Los voy a dejar con este corto video. Estaré subiendo más adelante las otras partes donde voy a estar explicando más detalladamente cada área en las que yo me he preparado y he visto que es una herramienta muy importante para estar listo y llevar el Evangelio a toda criatura. Los dejo con este video. Dios los bendiga.